tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Virginia González, soy la directora del Museo Histórico Sarmiento y les doy la bienvenida a esta charla sobre la epidemia de fiebre amarilla de 1871 en la ciudad de Buenos Aires, aportes desde la prensa periódica. Por supuesto voy a presentar antes que nada a Sandra Ravich, es quien va a hacer esta presentación hoy, y voy a leer un poquito su CV. Sandra es doctora, licenciada y profesora en Historia y ha participado en varias jornadas como disertante en temas históricos. Tiene varias publicaciones, entre las que se encuentran la actuación de la Comisión Popular de Salubridad Pública a través de los periódicos porteños de la Universidad Católica, editada en el año 2014. También las fiestas mayas en la prensa porteña, 1835-1838, editada en el año 2010. La ley 3318 a través de los debates parlamentarios, editada en el año 1996. Es docente de varias cátedras de historia en la Universidad de El Salvador, en las carreras de Turismo y Ciencias Ambientales, y también es docente de nivel secundario de Historia y Ciudadanía. ¿Y por qué nos interesa que Sandra dé hoy esta charla sobre la fiebre amarilla en el Museo Histórico Sarmiento? Primero y principal porque hace muy poquito inauguramos esta exhibición que tienen a su espalda, que, bueno, a la cual les invitamos que la puedan recorrer, que se inauguró justamente el viernes pasado, y que tiene que ver con el conocido Tren de la Muerte, que es aquel tren que fue refuncionalizado para llevar los cuerpos de las personas que perecieron durante esta epidemia de fiebre amarilla aquí en Buenos Aires. Pensemos que justamente, bueno, Buenos Aires, 1871, quien era presidente era Domingo Faustino Sarmiento, desde el año 1868, una ciudad que todavía se estaba disputando la fisonomía colonial con esta intención de ser una ciudad moderna, ¿no? Donde convivían con esta nueva construcción de edificios, con las lavanderas, los saladeros, las personas que lavaban los animales para tiro, ahí nomás, en la casa, al lado de la Casa Rosada, al lado del correo, donde todas las calles eran calles de tierra, y estas carretas con esas ruedas enormes lo que hacían eran formar esos pozos, que a través de eso se formaban grandes charcos, y esos charcos terminaban teniendo esa agua putrefacta por la deficiente, digamos, eliminación de residuos que todavía tenía la ciudad, y por la cantidad de animales muertos que estaban en las calles. Entonces era una ciudad con un olor bastante característico, y donde los cambios, ¿no?, a esta transición a ciudad moderna era muy lenta, y que el año 1871 va a ser realmente un parteaguas, ¿no?, porque estos cambios lentos se van a radicalizar en algún punto, porque es necesario pensar en salubridad, pensar en saneamiento, pensar en recolección de residuos, pensar en el agua, en agua corriente, bueno, pensar en un montón de cosas que hasta ahora estaban siendo pensadas de manera mucho más lenta. Y sorprende la ciudad, ¿no?, esta epidemia de fiebre amarilla, pero no fue la primera epidemia, ¿no? Pensemos que la primera es en el año 1856 en Montevideo, que también sucede de una manera similar, ¿no?, a través de un barco, donde el mosquito estaba, aunque todavía no se sabía que era un mosquito. En 1895 se hace un informe de sanidad, pero todavía no se sabía que era este mosquito, el Aedes aegypti, y recién se lo descubre en el año 1900, ¿no?, un médico cubano, y recién en 1901 se lo empieza a combatir. Entonces, en 1871 no se sabe cuál es el origen de esta enfermedad. Y las medidas que toma el gobierno en ese momento, comandado por Domingo Faustino Sarmiento,
van a ser a tientas, ¿no? Por eso está el aislamiento de los enfermos y de las personas que estuvieran en contacto con esos enfermos, y que en algún punto no terminan de solucionar el problema. Por suerte, Sandra ha hecho un raconto de qué estaba sucediendo en la prensa escrita, y sabemos muy bien que Sarmiento fue una persona muy criticada por determinadas decisiones que ya nos contará Sandra, que toma durante ese momento, ese periodo. Uno de ellos es retirarse de la capital y ir a vivir a una quinta que le presta a su amigo Vélez Arfiel, justamente quien redacta el Código Civil. Así que bueno, Sandra, más que contenta y ansiosa de escucharte en tu disertación, y bueno, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, voy a comenzar explicando los motivos de por qué empecé a trabajar la epidemia de fiebre amarilla en 1871 en la ciudad de Buenos Aires, desde más para acá. Más cerca el micrófono. Más cerquita, ahí va. Bien. Ahí va. Desde la prensa, desde los aportes periodísticos, ¿no? La realidad es que si no nos posicionamos específicamente en 1871, no vamos a tener forma de intentar esbozar el contexto de análisis que contiene mi tesis, y en función de ello repensar cuáles fueron los periódicos que yo utilicé, que me parecieron absolutamente significativos a la hora de poder analizar la fiebre amarilla desde esta fuente primaria. Por supuesto que en el estado de la cuestión de esta epidemia trabajé con todos los textos que se fueron aproximando, sobre todo estos últimos años, a hablar de las enfermedades epidémicas, porque si no habían por ahí tesis doctorales de finales del siglo XIX, y entonces bueno, esa fue la mejor oportunidad de pensar en leer la prensa en su totalidad, La Nación, La Verdad, El Nacional. Por supuesto que también hubo otras fuentes, como la revista médica quirúrgica, que le había sacado la Asociación Médica Bonaerense, también como un catastro de todos los inquilinatos que existieron entre 1871 y 1872. Así que fue fundamental el aporte de todo esto para que yo pudiera confeccionar esta tesis, que ahora después les voy a contar cuáles son algunas de las variables, no para que ustedes sepan cuál es el índice correcto de la tesis, sino para que vean que cada variable, cada tópico utilizado va entrelazado uno entre otro, y de lo que posiblemente podamos hablar dentro de un ratito. Entonces la realidad es que para comenzar a esbozar el desarrollo de esta tesis, nos posicionamos en 1871 en la ciudad de Buenos Aires, teniendo como ejecutivo a Sarmiento, y evidentemente hay que afirmar que fue una época de una política, o un momento político que se restringía específicamente a las élites. Por supuesto que también, además de las élites, existían grupitos o sectores subalternos que fueron participando al unísono con estas élites, y también, como por ejemplo, también fueron parte de las maquinarias electorales. No es que porque haya sido un grupo subalterno haya estado al margen de tal o cual situación. Entonces, estas luchas políticas intraelite se dirimieron específicamente a través de la prensa. Por eso, después de haber leído todo lo que tenía toda la bibliografía exhaustivamente, me di cuenta que es verdad que la prensa lo que hacía era meterse en todos los huequitos, en todos los nichos,
de este 1871, que obviamente fue más que trágico. También podríamos hacer un paréntesis o decir, bueno, repensemos que nosotros hace muy poquito también hemos vivido una pandemia. Entonces, si hacemos un correlato, podemos estar varios minutos de esta charla comentando aquellos sucesos del 71 y estos sucesos de la epidemia de COVID-19. Entonces, en base a eso, la prensa a mí me reveló que estaban absolutamente atentos al tema epidemiológico. Sí, por supuesto que hay periódicos que en la misma fecha, por ejemplo, enero de 1871, decían que no había ningún muerto. Otros periódicos decían que había muchos muertos, quizás en exceso. Otros periódicos decían, bueno, evidentemente hay menos de lo previsto. Pero ¿qué está pasando? Sobre todo en estos barrios de que hablamos, donde irrumpe, ¿sí?, este futuro conocido insecto Aedes aegyptis. Entonces, la realidad es que la prensa realmente fue facciosa, una prensa de parte, por lo tanto el valor que cobra la prensa es relevante, ya que a través de ella se motivaron, se motorizaron las críticas a la inacción gubernamental durante la epidemia. Ahí podemos hacer una pequeñita mención, por supuesto que de los diarios consultados, que son solamente diarios nacionales, porque yo no trabajé con los diarios extranjeros, los diarios nacionales partidarios, ¿correcto?, oficialistas, por supuesto que no hablaban de ningún tipo de inacción gubernamental, que por otra parte tiene lógica, porque aquí vamos a ver en el transcurso de los minutos que había mucha controversia entre todos los grupos que podían realizar algo a favor de esta epidemia que no se conocía, que no sabían de dónde venían, solo sabía que automáticamente, diariamente, iba cayendo la gente. ¿En qué barrios? Los cercanos al río, ¿sí? San Telmo, La Boca, Barracas, un poquito lo que fue Avellaneda, lo que es ahí Avellaneda, Sarandí. Entonces, bueno, evidentemente es uno de los correlatos que no lo vamos a hacer porque no vamos a tener tiempo, pero es uno de los correlatos para identificar, bueno, ¿qué sabía Sarmiento? ¿Qué sabía el equipo gubernamental? ¿Qué sabían los médicos de que era este insecto el que trajeron algunos barcos terminada la guerra del Paraguay, ¿sí? Y aparecieron acá infinidad de contagios, y cuando la prensa refleja en los primeros días de enero del 71, sí, hay 2 muertos, lo ponían con nombre, con apellido, con su profesión, con su nacionalidad, y por supuesto empezaron a aparecer varios de origen italiano. Entonces, primero aparecieron 2, después 3, al otro día 14, después 21, es decir, que en la totalidad desde enero del 71 hasta julio del 71, que esto se termina, fallecieron 14.800 personas, de una población del censo de 1869 de 150.000, 170.000 personas. Que también tendremos que repensar el tema de las cifras, si dan fidedignas o no. Otra puntita de relación con el COVID-19. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, pero cómo? ¿Esta estadística es real? ¿Esta estadística es parte de dónde? ¿De los cementerios? ¿Parte solamente de la municipalidad? ¿Solo parte del Poder Ejecutivo? Bueno, lo mismo sucedió
en esta época. Y es más, si yo hubiera querido corroborarlo, que me hubiera encantado, no hubiera podido, porque las actas de defunción de 1871 que fui a consultar tenían el nombre, el apellido, la nacionalidad y solamente el lugar donde vivían. Se podría haber rastreado la gente que falleció por la avenida San Juan, por Balcarce, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Por Chile, por Paseo Colón, pero de ninguna manera hubiera podido, ¿cómo? La causa de la enfermedad. Correcto, que posteriormente y anteriormente se ponía como actualmente cuál es el motivo del deceso. Así que tampoco podría haber utilizado el tema de las calles para poder analizar el tema de la fiebre amarilla, porque muy bien toda esta gente que vivía en estas calles que acabo de relatar podrían haber fallecido cualquier otro motivo y no necesariamente de la fiebre amarilla. Entonces todo esto lo digo así sencillamente para que piensen que fue la prensa la que avasalló tanto por supuesto la prensa opositora con mucho más ahínco que la prensa oficialista, que también se ocupaba de por ahí explicar qué es lo que está pasando, por qué está muriendo tanta gente, qué pasa textualmente, qué pasa que el presidente Sarmiento toma su carruaje y se va por ejemplo a Mercedes. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo? ¿Tiene susto el gobierno de que le pase algo? También podríamos hacer otras interpretaciones que hacen los historiadores. El que más se tenía que cuidar quizás era la cabeza del Poder Ejecutivo. Bueno, en base a todo esto, por supuesto que rápidamente tengo que decir quién era este insecto que, como bien dijo la licenciada, se pudo solucionar y armar una vacuna casi 80, 100 años después, por lo cual en ese momento nadie tenía la menor idea que era este mosquito y que era por contagio. Entonces, bueno, el vector de la enfermedad seguramente llegó procedente de estos barcos que venían de la guerra del Paraguay. ¿Y qué encontraron? Los sitios absolutamente propicios, toda la barraca ribereña, porque, como comentaba la licenciada, lugarcitos de agua, ¿sí?, eran innumerables. Entonces eran donde se posicionaban estos huevos, a los 7 o 8 días salían y obviamente son los que andaban todo el tiempo por esta zona sur de Buenos Aires. Por supuesto que ahora, no sé, más o menos, sí, hace más o menos 100 años se pudo concretar el tema de la vacuna y el primero que puso el puntapié inicial fue un médico cubano llamado Finlay en 1881, que era bastante cerquita, ¿no? De 1871 a 1885 no pasaron tantos años. Bueno, de todos modos, fue con ayuda de la Fundación Rockefeller, hubo un científico llamado Taylor, que recién para 1937 armó todo el tema de la vacuna, que es la misma que se usa actualmente cuando uno tiene que viajar o por temas de dengue, etc. Y evidentemente ese es este insecto llamado Aedes aegypti. Claro, ¿cuáles eran los síntomas? Varios. Cuando todo el mundo empezó a reconocer que la gente fallecía con los mismos síntomas, ahí empezaron a ponerse alertas, síntomas, náuseas, vómitos, que al final se llama vómito negro, fiebre, cefaleas, dolores musculares, un cansancio enorme, y evidentemente a partir de todo esto, no solo morían en sus casas, no solo morían en los conventillos donde vivían, no solo morían en las
en las mansiones de esta zona donde vivían gente que tenía mucho mayor poder adquisitivo, sino que evidentemente fallecían tanto ricos como pobres, que es lo que toda la bibliografía dice. Acá no hubo una cuestión de, bueno, esto te sucedió, vos te contagiaste porque realmente eras un indigente. De ninguna manera. Hay otros autores que sí, autores muy modernos, como Diego Armus, que virtuoso, que obviamente también apuntó con estas casas cajones, con estas casas devenidas en conventillos, con estas casas llenas de gente, con una cocina, con un baño. Y además es ahí donde vamos después ir a ¿quiénes empezaron a venir? Los inmigrantes, ¿sí? Los italianos, los ingleses, los franceses, y obviamente lo primero que hacían al desembarcar era ir a su barrio, ¿no? A los barrios donde ya les habían escrito previamente. Estamos Chile y defensa, ¿sí? No sé, estamos por el barrio de 11 de septiembre, y lo primero que hacían era ir a buscarlos enloquecidamente porque era su familia que estaban buscando. Y después, por supuesto, encontrar algún trabajo acorde para los primeros días en la instancia de estar acá en Buenos Aires. Ahora bien, debe haber fácil 3 o 4 variables, ¿no? Que las podríamos llamar como las reales demandas de la época del 1871. Primero, hubo un sector de la medicina que fueron los higienistas, que lo que aconsejaban eran medidas precautorias. Ojo, decían. Bueno, los higienistas que decían, bueno, pongámosle cal a las veredas, pongámosle cal a los árboles, pintemos las casas, ordenémosla, porque realmente entre el estado de hacinamiento, lo que supuestamente uno dice suciedad o mugre con pocos hábitos de higiene, obviamente que lo mejor era que hubieran medidas precautorias que previeran que posiblemente esto que no se sabía, ¿sí? Que era el efecto del contagio del insecto, de la Aedes aegypti, resultara ser otra cosa. Posiblemente resultaría ser de las condiciones de hacinamiento, de los prostíbulos, de la falta de, entre comillas, salud pública, etc. Segunda demanda, específicamente es de la sociedad civil, específicamente es de los ciudadanos, que a través de los vecinos se fueron agrupando y organizándose para enfrentar los embates de la epidemia. Es innumerable, en cualquiera de los diarios que yo les acabo de enumerar, la cantidad de protestas de los vecinos eran innumerables. Siempre relatan las protestas, por supuesto, en estos barrios que yo recién comenté, de vecinos de cualquier categoría social, pero los vecinos estuvieron muy atentos a que por favor esto se solucionara, porque realmente cada vez moría más gente. Tercer demanda es el clero. ¿A través de quiénes? A través de las comisiones parroquiales, que obviamente le dieron identidad local de pertenencia a todos estos sucesos. Las parroquias eran, no recuerdo, 15, 18, 20, la de San Telmo, La Piedad, innumerables, todas abocadas realmente a cuidar de quienes, de sus feligreses, de respetar las misas, de ir a orar, porque supuestamente
la ciudad, lo que la ciudad necesitaba era la lluvia. Entonces, por ejemplo, los periódicos decían, los esperamos en la Piedad a las 7 de la noche para orar, para que llueva, a ver si con la lluvia esto podía disiparse. Recuerdo que estamos en enero de 71, comienza todo esto, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, hace 15 minutos la doctora Ranch está hablando de pura y exclusivamente una tragedia, de pánico, de miedo, de susto, de no saber qué afrontar, de no poder ir a los comercios porque estaban cerrados, a gatas poder ir a las farmacias de la zona. Entonces, tengo un trabajo escrito, creo que para la UCA de Rosario, donde yo trabajé qué estaba pasando en los carnavales, ¿no? Principio de febrero, y se determinó que los carnavales se pudieran hacer, pese a que las muertes seguían en ascenso. Es decir, que hubo una parte de todos estos periódicos que se relató qué cosa, lo vivido en el carnaval, la alegría, ¿sí? Los disfraces, las comparsas. Sí, atípicamente, que va a ser un futuro trabajo mío, no hay ninguno de los periódicos de los que les he mencionado han hablado de los negros. Así que evidentemente voy a tener que trabajar sobre los periódicos escritos por los negros en 1871, porque La Nación no habló de la participación de ellos, la prensa tampoco, la verdad tampoco, el Nacional tampoco, y no hay registro. Sí hay registro de pequeños artículos. ¿Querés venir al carnaval? Bueno, venía a la casa de disfraces y alquilate un disfraz, o andá a la peluquería tal para hacerte tal peinado, ¿sí? Para disfrutar estas noches de alegría y de jolgorio. Pero la participación de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en las comparsas, que son por ejemplo los negros, ¿sí? Con los tambores, con todos sus instrumentos musicales, no están relatados en estos periódicos. Por último, hablé entonces de los higienistas, de los vecinos, tercero de las comisiones parroquiales, y la cuarta es esta que vengo relatando tímidamente, son los medios. Obviamente los medios son los que con su acción coaccionaron a las autoridades políticas. Los medios fueron los que los molestaban a todos los funcionarios gubernamentales. Por supuesto que los medios, cada uno en su estilo, fueron reclamándole al gobierno o medidas precautorias o hace algo, porque esto estamos en un nivel de mortandad fenomenal, con decirles que casi no quedó madera para hacer los ataúdes. Se empezaron como caían desplomados en las calles, empedradas, habían algún tipo de carretillas que se iban acumulando hasta llegar a los cementerios. ¿Qué cementerios? Empezaron a estar colapsados. El cementerio del sur, el cementerio del norte, y ahí empezó a pensarse con muchísima rapidez, bueno, armemos algo en el cementerio de la Chacarita, que estaban Colegiales, ¿correcto? Que es ahí donde se llevaban los cadáveres, específicamente en la imagen que tienen atrás ustedes, que es la conferencia que vine el viernes pasado aquí en el museo, que es el tren de la muerte, la porteña, donde salían, por ejemplo, de la estación, como de 11 de septiembre hasta Chacarita. Entonces, incluso más atrás en el museo están algunos instrumentos que se utilizaron para hacer rápidamente las vías férreas, una cantidad de gente, de obreros trabajando al respecto, y está la muestra que da testimonio, ¿sí? de el tipo de tornillos que usaban,
el tipo de andariveles que usaban, etc. Entonces, evidentemente, digo, estas tres variables de las que hablé, estas tres demandas, más esta cuarta de los medios, son las que movilizaron las fuerzas sociales. Teniendo en cuenta este panorama, digo que la prensa fue partícipe en la batalla política y la repercusión pública y fue la que motorizó la acción del gobierno, porque obviamente, ¿qué producía la epidemia? Aislamiento, producía pánico. La prensa en algún momento se aglutinaba y en otro momento se dispersaba. Y por supuesto terminaron uniéndose en algunos medios periodísticos porque no había otra forma de que el gobierno reconociera, quizás, según algunos autores, que esta epidemia era para bastantes meses, no había solución y había distintos médicos que algunos pensaban en estas medidas precautorias y otros que los desdeñaban, que preferían dar algún tipo de medicamento que se pudiera comprar en la botica, pero que resultaba en la muerte de estos personajes. Ponemos el primer power, si sos tan amable, Libertad. Acá no voy a mostrarles el índice de la tesis doctoral, sino cuáles son, y muchas gracias, cuáles son los puntos que tenemos que vislumbrar y que van todos encadenados justamente para poder entender qué pasó en esta epidemia. Entonces, ¿qué dice? Condiciones sanitarias de Buenos Aires. Para explicar las condiciones sanitarias de 1881, al micrófono no me van a escuchar, pero problema, me parece que ya aprendí cómo se... Sí, casi Susana Jiménez. Gracias. Bueno, falta un poquito la rubia. Las condiciones sanitarias de Buenos Aires. Para hablar sobre esto, tenía que mencionar a los focos de infección, el riachuelo, que les hoy, los saladeros, el abasto, la alimentación pública, los mercados de consumo que vean como 5 o 7 maravillosos como al día de hoy el mercado central. Los conventillos, ¿sí? Que algo estuve vislumbrando, los cementerios y por supuesto una punta esencial que modificó todo, que fue la muerte frente a la tragedia, porque todos los que murieron hasta diciembre del 70 fueron velados, llevados a la iglesia, llevados al cementerio que haya decidido la familia, con flores, sin flores, con los mejores ataúdes. Y esto, por eso puse la muerte frente a la tragedia, porque terminó oficiando de bisagra. No hubo una forma sola de enterramiento como venía siendo hasta diciembre del 70. Acá se cortó todo. No había forma de que hubiera gente en la iglesia velando los restos de tal o cual persona, por el miedo a la infección. A ver, ¿qué es lo que pasó? Si todavía no se había identificado cuáles eran los síntomas, pero no el motivo del fallecimiento, menos que menos iban a estar los deudos cerca del féretro. Entonces era algo sumamente rápido. Se llevaban por ejemplo, al tren de la muerte y de ahí se sepultaban, por supuesto, con cal, que ahora lo vamos a ver en un ratito para ir redondeando cuáles fueron algunas de las medidas precautorias que resultaron con cierto efecto. Después puse, ¿cuáles son las instituciones públicas? Estaba el gobierno municipal, las comisiones, se armaban comisiones casi cada 2 días. No eran solamente las comisiones parroquiales, eran comisiones de los comerciantes, comisiones de los agentes de policía, comisiones de las amas de casa, comisiones de la gente de limpieza, comisiones con mayor envergadura que tenían
mucho más talento para poderle sacar alguna información al gobierno y que los pudiera ayudar en esta tragedia. Así que las comisiones se armaban y se desarmaban en general cada 2 días. Las comisiones parroquiales, que duraron muchísimo tiempo, y la Comisión Popular de Salubridad Pública, que ahora voy a hablar, la municipal de higiene, por supuesto el accionar policial, y después el higienismo, los médicos, y cuál fue la participación de la sociedad porteña. Entonces, rápido vuelvo a las comisiones. ¿Por qué? Porque, a ver si engancho. Ahí va, gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Porque los primeros que dijeron, ¿qué vamos a hacer con este panorama? ¿Va bien? Ahí está, gracias. ¿Qué hacemos? Los primeros que vislumbraron toda esta situación fue el periodismo. Por eso se armó esta comisión popular de la que hablé, que es la primera que se pone en escena. ¿Sí? Van todos a la catedral, todos los periodistas de los distintos periódicos nacionales, diciendo, ¿cómo vamos a solucionar este estado de cosas? ¿A quién recurrimos? ¿A los médicos? ¿A quiénes se van a poner al mando de todo esto? La municipalidad, por supuesto, que una de las cosas que no recordé decirlo es que por supuesto que trabajé con las actas municipales de 1870, 1871, 1872 y con las memorias, algunas porque quedan muy poquitas de las comisiones que relataban, las comisiones parroquiales que relataban qué fueron haciendo. Entonces, por supuesto que fueron los periodistas que intentaron buscar algún tipo de solución. Y todo esto, ¿dónde lo plasmaban? En sus periódicos. ¿Qué pasa con la municipalidad? ¿Qué pasa con la comisión parroquial que está pidiendo que le reparemos el techo de la parroquia La Piedad cuando no pueden tener albergado a ningún individuo que pueda ser ayudado por tal o cual médico? Ahora bien, el aparato médico fue increíble y así también lo fue la cantidad de médicos fallecidos, absolutamente renombrados, Cosme Argerich, infinidad de todos esos, Amoedo, y también en los periódicos había pequeños artículos donde decían, vengan a tal botica, por ejemplo la botica del Cisne, o vengan al hospital de hombres o al hospital de mujeres a buscar algún tipo de medicamento, y si quiere que lo atienda el doctor Wilde, venga, que lo va a atender, y así todos. Por supuesto que terminaron falleciendo, terminaron también contagiándose de la epidemia de fiebre amarilla. Entonces, literalmente les leo lo que dice la prensa, que pueden asistir a la boteca de San Telmo o al Hospital General de Hombres para retirar ¿qué? Medicamentos como gratuitos, es decir, que el gobierno se propuso darles medicamentos gratuitos. ¿Qué medicamentos? Ahora lo vamos a ver, que no resultaban. ¿Se entiende? Un purgante, un agua especial, destilada, nada resultaba. Dice, súplicas al vecindario para hacer efectiva las medidas de blanqueo general de casas y por favor la desinfección de letrinas. A los pobres pueden ir también al juzgado de paz. En el juzgado de paz van a buscar cal gratis para poder llevárselos a sus casas y pintarlas para ver si podemos paliar un poco la situación. ¿Cuál situación? No se sabía. La Nación dice, desistir de darles vomitivos y purgantes porque esto
postran a los enfermos, es decir, que lo que los médicos suponían que le podían dar, evidentemente no resultaban peor. Por ejemplo, los purgantes o algún tipo de medicamento que les propiciaba más el vómito, cuando pensaban que, aunque fuera este vómito negro, el que mostraba que años después, que evidentemente había sido la epidemia de fiebre amarilla, no les resultaba en absoluto utilizar estos medicamentos. La Nación y todos los periódicos se mostraba todo lo que sucedía en el gobierno. Entonces la Nación dice, al no ponerse de acuerdo, porque ahí fundamentalmente fue el tema, nadie se puso de acuerdo con nada. ¿Se entiende? Los funcionarios gubernamentales, los municipales, la prensa, la parroquia, los vecinos, la policía. Entonces, si bien hubo mucho trabajo, porque en esos 7 meses hubo un trabajo increíble, es lo que relatan. De todas las fuentes que yo he consultado, y por supuesto los periódicos, que es donde yo les puse más ahínco para poder entender qué pasó en la epidemia. Entonces, al no ponerse de acuerdo, el gobierno provincial decreta, obviamente firmado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento era Emilio Castro y Malaver, dice: la reorganización del servicio médico parroquial hizo que se anunciaran nuevos profesionales que estarían a cargo de las parroquias. Qué difícil entender esto, porque en esta época, la verdad que los médicos lo que querían eran irse, sobre todo de esta zona sur. Se preferían irse a San Fernando, a Mercedes, etcétera, pero poder cuidar de otros enfermos de otras enfermedades, pero no quedarse en el servicio parroquial específicamente de esta zona. Dice, no tuvo tan buenos resultados, dice La Nación, porque algunos que ya se habían ido y se habían desplazado, al final reaparecieron en otras parroquias muchísimas más lejanas. Y dice, casi todas las parroquias reclamaban al Consejo Municipal que escuche los reclamos de las parroquias, sobre todo la parroquia de San Miguel, de la parroquia del Socorro, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires terminan decretando que los médicos de la ciudad, aunque trabajasen en estas comisiones parroquiales que acabo de mencionar, aunque también trabajasen en la municipalidad y en la comisión popular que se armó con estos periodistas, iba a indefectiblemente depender de uno de los consejos más importantes, que fue el Consejo de Higiene Pública. Por último, dice El Nacional, que era, por supuesto, donde en general escribía Sarmiento, dice que el decreto no estuvo a la altura de las circunstancias, porque la mitad de los desgraciados que han sucumbieron porque fueron víctimas de la falta de asistencia médica, sobre todo de los pobres de la ciudad. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, podremos pasar a otro puntito, que serían los medicamentos y las boticas. Por suerte apareció una cartilla que dice títulos. El título dice Prevenciones al Pueblo, es decir, que se aunaron fuerzas para que en la cartilla quedara bien claro que tenían que tener condiciones de aseo, ventilar las casas, ir a buscar jugador de paz lacal, ir a ver a los médicos a los hospitales o a las distintas parroquias. Y también dice, bueno, evidentemente no nos podemos olvidar que en esta época estaban los curanderos, los homeópatas, increíblemente, los droguistas, los herboristas, los manos santas, las matronas, los adivinos y los charlatanes, que terminaron siendo todos fuertes competidores de los médicos diplomados.
métodos curativos. Bueno, se recetaba. Bueno, usted debe tomar un semipurgante una vez por hora. Puede tomar agua clorurada concentrada como medio sanitario para desinfectar tu cuerpo y además usar otro tipo de agua para el aire de las habitaciones. También podés ir a comprar a la farmacia inglesa el jabón de alquitrán. ¿En dónde quedaba? Reconquista 66, y son todos los artículos que ya sean específicos o de prevención. Podías ir a estas farmacias que todavía permanecían abiertas, pero que evidentemente no había ningún tipo de resultado. ¿Se entiende? Entonces, pasamos a uno de los últimos puntos. Cuando quieras ponemos el segundo power, campeón. Que son las 5 medidas preventivas. Unas, dice el gobierno, cuarentena, al gobierno no les seduce y a los higienistas les fascina la cuarentena. 2, clausuramos todos los puertos. Pero la verdad que dice el gobierno, los puertos no pueden cerrarse nunca. Quedamos enloquecidos si cerraríamos los puertos. 3, hacemos fogatas en las plazas públicas. Podría haber sido una solución, no fue una solución. El riego de Bleck, la cuarta medida preventiva, que era como el uso de un desinfectante por las calles, por la casa, en el barro. Pero bueno, si se usaba, pero sin abusar, muy bien podría tener un buen efecto. Y por último, la feria de 20 días. Fue maravilloso, porque ahí cuando se dijo, bueno, a la feria de 20 días sí nos arriesgamos. ¿Quién quería dejar su casa? ¿Quién quería dejar su conventillo? ¿Quién quería dejar su casita Sanjón? ¿Cómo? ¿Y quién podía? ¿Cómo? ¿Quién podía? Además, pero ahora yo te voy a contar por qué se podía. Porque el gobierno, ¿qué dijo? Listo. De tal fecha, se van todos de San Telmo, se van todos de La Boca, se van todos de Barracas, y yo, gobierno, les voy a dar pasajes gratis. Vení a la policía, que yo te voy a extender el certificado con tu nombre y apellido para que vos tomes el tren gratuito. Eso sí, andá y volvé a los 20 días. No vuelvas antes, porque con esta medida preventiva que estamos haciendo, la tenemos que consolidar. ¿Se entiende? Entonces, vas a la policía, te dan el certificado, te podés tomar el ferrocarril con el del oeste, te vas, Flores, Floresta, actualmente Matadero, ¿sí? ¿Y qué se propuso hacer? Bueno, como se van a quedar 20 días, el gobierno que dispuso, bueno, vamos a poner como baños temporarios, carpas, y recordemos que estamos en pleno verano, porque esto sería, pongámosle, para Pascua. Estimo que, si no recuerdo mal, esto fue para Pascua, porque decían, bueno, evidentemente pueden ir a festejar esta fiesta religiosa, pero alejado de esta locura, de esta tragedia. Es que el gobierno puso el dinero, ¿sí?, para que los ferrocarriles llevaran gratuitamente a quien quisiera ir, y se gastó, y tengo el detalle en la tesis, los detalles en distintos momentos, de todo lo que el gobierno tuvo que comprar para poder hacer toda esta movida. Claro, los periódicos, todos los editoriales de todos los periódicos que les acabo de mencionar, no es que en el editorial no mencionaban el tema de la epidemia. Los 5 meses que duró la epidemia no hubo editorial que no fuera de la epidemia. Eso sí, terminada la pandemia en julio,
Al otro día se reabría el Congreso, había reuniones de asambleas legislativas y se empezó alocadamente a empezar a pensar en las votaciones, con lo cual los diarios, La Nación, la prensa nacional, La Verdad, todos de un día para otro, chau epidemia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces se apostó por la feria de 20 días. Miren, este era el flyer que les envié para que pudieran venir al museo, y el Mosquito, que es el diario caricaturesco, si uno lo quiere venir a consultar, el mejor lugar es esta biblioteca del museo, te da muestra del significado de este futuro a Elisa Yepes, ¿sí? Porque nadie tenía la menor idea. ¿Qué se imaginan que es él? Obviamente parece como un diablo, ¿no? Que dice fiebre amarilla. Y acá están todos los cadáveres en el lazareto. Infinidades, que vuelvo a decir, si queremos extrapolar y mirar un poquito para atrás, no hay mucha duda de que en 1871 tuvo tantas diferencias con el 2021. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Este es el lazareto municipal. Acá también se guardaban los féretros. De esto terminamos hablando de 14.000, 15.000 personas, ¿sí? Una enormidad de fallecimientos. Y por último, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Esta es la última y ya voy redondeando la exposición de la presentación. La realidad es que deberíamos hablar de los hospitales, de los lazaretos, ¿no? De estas figuras que se van viendo en el Mosquito, ¿no? Pero me parece que hay frases en los periódicos, ¿sí? Sobre todo en el tema de los conventillos, que es un tema fascinante, hablar de los conventillos engarzados con el tema de los inmigrantes, ¿sí? Con todo lo que conlleva irte de tu país a un país que supuestamente te iba a dar parte de la vida, el progreso, el porvenir, y llegar y encontrar esta desolación era bastante peculiar para ellos y para la prensa, que obviamente se dedicó a escribir algunas cositas. Dice, siguiendo la línea de pensamiento que propone uno de los historiadores maravillosos sobre arquitectura, se reconoce una tipología de vivienda reconocida como dominantes, poniendo en el primer escalón al conventillo mediano, después la casa chorizo y finalmente la casa cajón. Es decir, dicen los periódicos, la cuestión habitacional siempre fue contradictoria en los editoriales o los artículos de estos periódicos que les mencioné, porque por supuesto que mostraban a qué franja de la sociedad. Si hablé recién de casas cajón, ¿sí? De conventillos, yo no estaba hablando de mansiones pequeñitas o no, que las podemos ver incluso si vamos caminando por la avenida Caseros hoy. Entonces dice, bueno, evidentemente el tema de la vivienda fue contradictorio, no se hallaban respuestas, había muchos interrogantes, había mucha expansión física y el crecimiento demográfico de los 70 fue enorme. Entonces ahí es donde tenía que aparecer las políticas explícitas del gobierno, ¿no? Del Estado al respecto, para solucionar el problema habitacional, porque venían los inmigrantes, ¿y qué lugar le dabas?
¿se entiende? Años posteriores, por supuesto que apareció el Hotel de los Inmigrantes, ¿sí? Pero el Hotel de los Inmigrantes vos podías estar, bajabas del barco, cruzabas y podías estar 5 o 7 días en el hotel, que por supuesto que te daban camastro, te daban para asearte, te daban comida. Uno si quiere poder ir a visitarlo, puede ir a la Avenida de los Inmigrantes e ir a visitar este lugar donde ellos podían bajar, pero podían estar 5 o 6 días. Y de todos modos, ¿qué podían haber hecho el primer día? Además de dejar sus bártulos, ir enloquecidos a buscar a quienes, a sus familiares, ¿entiende? Bueno, a buscar a San Telmo, a sus familiares italianos, que ya empezaban a tener, ¿qué cosa? Sus propios comercios, ¿sí? Porque en general, el italiano, ¿qué tenía? Por ahí alguna pequeña pescadería. Si lo querías ir a buscar, los ibas a buscar a las ribereñas del río, ¿no? A las riberas del río, porque estarían pescando con sus redes, y después en los carritos ir a vender por los barrios. Si querías encontrar una española, ¿dónde ibas? A una pequeñita almacén, que fue propio hasta hace, vamos, de 30 a 40 años, con la explosión de los supermercados, ¿sí? Entonces dice, y ya voy terminando, dice, habitación y subsistencia. En este periódico La Nación describe, ¿no?, transcribe el decreto por el cual el gobierno dice: yo les voy a regalar y les propongo construir habitaciones como provisorias para los obligados sí o sí a desalojar las suyas, puedan irse a estas pequeñas habitaciones que por supuesto que per se no se la podían dar, no se podían proporcionar porque eran faltos de recursos. Entonces por eso dijo, bueno, indefectiblemente voy a hacer estas habitaciones en las inmediaciones de San Martín, actual San Martín, en Moreno, u otros parajes cerquitas del ferrocarril del oeste, para que la gente, por supuesto, pobre, que quiera dejar estos barrios atacados de estos que no sabemos qué es, vaya en forma gratuita y se quede 20 días haciendo obligatoria el decreto que el gobierno de Sarmiento propuso. Por último, podríamos pensar en, no sé, en la pobreza, en la enfermedad, que es otro tópico que yo también toco en la tesis, y hay distintos puntos. Podría empezar por el primero y decir, si en la ciudad la ausencia de las cuestiones sanitarias necesarias en los 70 fueron las causantes de la relación pobreza como nexo enfermedad, enunciada como una nueva concepción de salud que emerge lentamente, esto va a pasar específicamente en la primera mitad del siglo XIX. Un aspecto que está emparentado con la ciudad como foco de análisis, sobre todo de los médicos higienistas, que presentan una relación lineal entre pobreza y enfermedad. No hay otra cuestión con los higienistas, ¿se entiende? Es decir, fruto de que algo te pasó, saben que pasó mucho tiempo hasta darse cuenta que había sido un insecto, ¿sí? Pero la pobreza, ¿sí? La falta de limpieza, no tener dónde vivir, ir vagando por las calles, no tener un lugar de aseo, no tener comida, no tener un desayuno, obviamente hacía que las enfermedades fueran tomando tu cuerpo. Ahora sí, en ningún artículo de los periódicos se mencionaba a la gente, no sé, que tuvo más dinero y que pudo irse a sus casitas de campo, que seguramente pasó, por supuesto que seguramente deben haber estado contagiados, pero casi toda la prensa y todos los ultimísimos autores
que trabajaron este tema, y les repito, hace muy poquito que empezaron a trabajar sobre estas fiestas, sobre esta enfermedad, sobre esta epidemia, hablan un poco de la partecita de la élite, de la época que tenía recursos, ¿no? Y que haya sido contagiada. B, o segundo punto, dice, si bien el hacinamiento era un foco potencial de contagio, este comenzaba la mayoría de las veces en los barcos, en los cuales llegaba al puerto la masa de inmigrantes, los que en muchos casos sus pestes no eran producto del hacinamiento, sino de haber tocado antes de llegar acá al Río de la Plata, destinos de puertos ya infectados. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, al llegar acá, ya llegaban infectados mínimo de cólera, de tifus, etc. Entonces, habría que ponerse a pensar cuáles fueron todos estos factores que yo fui enumerando para vislumbrar la hipótesis de trabajo. ¿Cuál fue? En esta época la sanidad pública avanzó, tuvo retrocesos, se modificó, quedó igual. Entonces todo lo que les vengo relatando hasta ahora es esta contradicción entre las distintas esferas de poder, sumado a toda la actividad de la prensa, que pudo solucionarlo como pudo. Pues la verdad que por supuesto que fueron a los lazaretos, se implementaron algunas pequeñitas cuarentenas, la feria quizás de 20 días no resultó justamente porque mucha gente necesitaba venir a trabajar. Entonces usaban su certificadito, volvían en el ferrocarril y otra vez volvían a infectar, si estaban infectados, a la gente de la población del sur. Por último, ya voy terminando, dos cositas quiero agregar: el tema de los inmigrantes vistos desde la prensa. Dice, aquellos inmigrantes que continúan viviendo en los conventillos y le incluyen una caracterización muy peculiar, se suele decir sobre ellos, casi toda la inmigración que llega se agrupa y se estrecha en la ya populosa ciudad. El inmigrante quiere encontrar trabajo, lo quiere encontrar al día siguiente, lo encuentra. Quiere alojamiento barato, lo encuentra, lo halla. Prefiere la vida fácil, bueno, algunos sí, donde cada necesidad encuentra 100 puertas para golpear y ser satisfecha, a la peregrinación de la campaña que su impaciencia le muestra más destituida de recursos. De ahí el ahogamiento de la ciudad. Las masas que salen de la profunda miseria, halagadas con la esperanza de una rápida fortuna, no mejoran sus medios de vida. Sí pueden dormir, sí pueden comer, coman lo que coman, duerman donde duerman, seguramente así ya mejoraron, aunque sea un poquito, su situación dorada, dice, por la esperanza de un bienestar inmediato. Así es como se encuentran infelices viviendo de a 8 en lugarcitos de 4 varas cuadrados llamados y llenando los conventillos, ocupando la cama del que acaba de morir, y donde todavía las sábanas estaban calentitas en tiempos de epidemia, y muriendo al mismo tiempo de miseria. Sí, con una libretita de banco, dicen los periódicos, que te da el gobierno, envuelta ¿dónde? En pajas, y guardadito en el colchón inmundo, o cosido en los vestidos, en los forros de los vestidos harapientos de estos inmigrantes. Entonces, como vimos, les di un pantallazo de una cosa y de la otra. La realidad es que, por último,
el gobierno debía ocuparse quizás de muchas cosas que todavía al día de hoy no están resueltas. Calles anchas, alojamientos espaciosos, plazas abiertas, plantaciones que purifiquen el aire y que desinfecten la tierra, sino estas situaciones naturales y de calamidad pública nunca las vamos a, valga la palabra, atajar, ¿se entiende? No tenemos forma, porque para todo eso tenemos que tener un gobierno fuerte que no se olvide de todo esto que, si bien ustedes me podrán decir, bueno, doctora, usted me está hablando hace 150 años atrás, pero ¿cuántas de las cosas que dije hoy todavía están irresueltas? Termino, perdón. Tan vigente. Por supuesto, por eso lo dije. Por último, realmente hubo infinidad de países que nos ayudaron y los periódicos detallan puntualmente las cantidades que nos iban regalando, ¿sí? Para paliar el tema de la epidemia. Es decir, a este capítulo lo llamamos ayuda internacional. Fue el Imperio del Brasil, fue Paraguay, fue la República del Uruguay y fue Chile. ¿Qué nos mandaban? Colchones, travesaños, sábanas, toallas, frazadas, camas, medicamentos. Es decir, que un poco el panorama sería casi extrapolando, uno podría pensar que todos terminan ayudando a los países con este tipo de catástrofes naturales. No lo sabemos nosotros con las guerras, que nos están circundando en este mundo. Uno como argentino tiene que apoyar. Bueno, estos fueron los países que aportaron todo lo mejor para que la epidemia se frenara sin saber qué los había motivado, con 14.800 personas que no iban a estar en este mundo, ¿se entiende? Y tratando de vivir con las 160.000 que quedaron en este Buenos Aires, y con un gobernador como Emilio Castro que también hizo lo que pudo. Quizás no alcanzó, pero bueno, esta es la cuestión de la epidemia de fiebre amarilla desde los aportes periodísticos. Buenas tardes. Gracias y gracias al museo y obviamente por haber venido, y también gracias a la USAL, que fui becada para hacer la tesis doctoral. Gracias.